Bien, como les había comentado, la charla que nos tiene hoy es la investigación-acción en la docencia universitaria. Su servidor Enrique Navarrete Sánchez presenta este documento de trabajo y la idea fundamental es que pueda expresarles algunas de las posiciones en torno al trabajo que se ha venido haciendo en el campo de la investigación-acción en el nivel superior. Les dejo una nota de Bernard Shaw, quien amablemente nos ha hecho hacer tantas reflexiones en torno al trabajo psicopedagógico que venimos haciendo, tanto en el nivel superior como en el nivel medio superior y todos los campos de acción que tengamos en el trabajo educativo. No nací marcado para ser un profesor, así me fui haciendo de esta manera en el cuerpo de los dramas, en la reflexión sobre la acción, en la observación atenta de otras prácticas o de la práctica de otros sujetos. No importa si estaba o no de acuerdo con ellos, es imposible practicar el estar siendo de ese modo sin una apertura a los diferentes y a las diferencias, con quienes y con los cuales siempre es probable que aprendamos. Recordamos a Paulo Freire, ¿no? Y parafraseando un poco, esta es una de las inquietudes que hace muchos años nos llevó a iniciar el trabajo de la investigación-acción. De portada les dejaba un texto que tuvimos la oportunidad de escribir, donde les planteo yo un modelo de acercamiento a lo que es la investigación-acción desde la reflexión a la práctica educativa. Y ese fue un motivo enorme porque finalmente al observar a los compañeros en el ejercicio de la práctica educativa, nos dábamos cuenta de las fortalezas y debilidades que tenemos. En consecuencia, nosotros pretendemos, requerimos y solicitamos siempre estar atentos a lo de los demás. Bien, iniciamos directamente. ¿Qué es la práctica educativa? En el ejercicio de la educación superior, la práctica educativa como primer punto tiene el reconocimiento de la complejidad de todos los fenómenos que en ella participan, es decir, los fenómenos educativos, y muy de cerca intentar su comprensión, para que a partir de ello podamos identificar de los eventos actuales que nos permitan reconocer la complejidad de ellos mismos. La complejidad de ellos determina el reconocimiento también de la pluralidad de esos diversos enfoques pedagógicos y la diversidad de estas experiencias educativas. En el nivel universitario, tanto medio superior, en aquellas escuelas donde esté incorporado el nivel medio, podemos encontrar tácitamente el nivel medio superior implícito en el nivel superior. ¿Esto qué nos determina? Pues nos determina poder tener un reconocimiento de modelos educativos diferenciados tanto en el nivel superior como en el nivel medio superior, pero sobre todo las experiencias educativas que emanan de ello. Tenemos profesores noveles y profesores con una amplitud o una trayectoria a veces, pues no muchas veces reconocida, pero sí evidenciada. Entonces, todas estas experiencias que van dando cuenta participan de manera directa en lo que es la complejidad de los modelos educativos en el ejercicio de la práctica educativa. ¿Qué podemos decir respecto de la práctica docente? Esta se enmarca dentro de un proceso tanto racional como de tipo técnico. ¿Por qué? Pues porque finalmente la práctica docente está implicada o sostenida en teorías pedagógicas, pero también en el ejercicio pedagógico instrumental, es decir, en el tipo técnico, que determina la búsqueda de esta eficacia tanto de un profesor como de la intención de los procesos educativos de la escuela. Y con ello nos determina de manera complementaria que se puedan coadyuvar el logro de los objetivos tanto institucionales como de los logros que el docente pretende. De esta forma, lo que podemos entender de una manera mucho más clara es el vínculo que debe de existir entre la aplicación de la teoría a los problemas de la práctica docente y la participación de la investigación-acción para poder asumir una posición metodológica permanente en el quehacer de la teoría de un proceso de intervención y en la reconstrucción de escenarios de teorización. Es decir, el docente identifica claramente
sus posiciones teórico-pedagógicas, pero también reconoce las intenciones de las teorías, perdón, de los objetivos de la institución. ¿Y esto qué hace? Pues que vienen a la suma de esfuerzos, va del proyecto institucional al proyecto del profesor. Esta es una de las mejores formas de expresar cómo es que el ejercicio de la docencia universitaria llega a un logro real. Pero para ello necesitamos reconocer que existe un modelo pedagógico. El modelo pedagógico responde a las posiciones institucionales muy diferenciadas entre la intención universitaria de cada programa que en él se da o de la disciplina que en él se ejerce. Estos modelos pedagógicos tienen que reconocerse como instrumentos que diseñan o que deben permitir el diseño de ambientes de aprendizaje. El modelo pedagógico tiene como intención la reconstrucción de un escenario de enseñanza, pero sobre todo un ambiente de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la pretensión es favorecer la autonomía de los estudiantes. ¿Qué implica ello? Pues que el alumno construya a sí mismo su intención educativa a partir del modelo de enseñanza que está recibiendo. Este modelo debe de incluir orientaciones filosóficas, psicológicas, pero sobre todo vincular de manera muy sostenida la relación entre la enseñanza y el aprendizaje a partir del esquema que el propio profesor ha venido construyendo. El docente debemos de identificarlo como un sujeto que tiene teorías asumidas, pero teorías pedagógicas asumidas, pero también teorías en uso. Es decir, una es que yo reconozca la existencia del constructivismo, por ejemplo, y otra es el ejercicio de la práctica, perdón, el ejercicio y o la práctica del constructivismo en escenarios evidentemente reales. ¿Qué me determina ello? Pues me determina la construcción de un escenario de enseñanza y de aprendizaje. ¿En quién? En el alumno. El alumno tiene que reconocer que tiene enfoques de aprendizaje, así como el docente los tiene de enseñanza, el alumno los tiene de aprendizaje. Puede ser en profundidad, estratégicos o superficiales. Y un tercer elemento que converge en la relación del modelo pedagógico docente-alumno son los contenidos curriculares, es decir, los contenidos que determinan los saberes culturales, conceptuales, procedimentales, pero sobre todo actitudinales en tanto el alumno como el docente. Una de las formas en las que nosotros podemos identificar la vinculación de estos tres elementos, docente, alumno y el escenario curricular, es entender cuáles son los principios del modelo educativo que nosotros estamos convergiendo o fortaleciendo, y la otra, las áreas sustantivas del modelo. Ajá. ¿Por qué? Porque esto nos va a determinar cuáles son los momentos en los cuales nosotros vamos a determinar para ver si esos son los fines que nosotros pretendemos tener en la aplicación de ese principio, perdón, en la aplicación de ese modelo, desde los principios de ese modelo. Para ello tenemos que reconocer las áreas sustantivas del modelo. ¿Cuáles serían los componentes muy de rápido del modelo educativo en la docencia universitaria? Pues es la concreción de todos los paradigmas educativos que de antemano profesa una institución y que sirven, evidentemente, como un referente para todas las funciones que cumplen, desde estas funciones sustantivas como son docencia, investigación, extensión y vinculación, y aquellas que determinan el logro de ese proyecto educativo, que las conocemos con las funciones adjetivas, todas aquellas que tengan que ver con una condición de administración de la educación. Bien, bajo este esquema, y antes de llegar a la presencia de la investigación-acción en la docencia universitaria, es pertinente que ustedes puedan o me permitan compartirles cuál es el acercamiento a la situación real de una universidad, sobre todo por aquello de identificarnos en estas condiciones. Una de las situaciones reales desde la investigación-acción que se ha obtenido es la ausencia de integración del personal docente, administrativo y alumnos. Solo integrado se hace una unidad. Y entonces no podemos pensar en una unidad con una intención filosófica, es decir, misión-visión, si no podemos hacer que converjan estos agentes participantes en este proceso educativo. La otra es la variedad de los currícula.
Y eso hace que sea un evidente reconocimiento de también la capacitación, actualización y formación docente vinculado a la intención curricular. Hoy sabemos, sobre todo en estudios de posgrado, que tenemos intenciones profesionalizantes y de investigación. Una intención profesionalizante tendría que tener una forma diferente del docente en el ejercicio de su disciplina a una forma diferente en el ejercicio de esa disciplina desde el campo de la investigación. Evidentemente que esto nos ha permitido reconocer que hay una inexactitud entre las funciones sustantivas. ¿A qué nos referimos con ello? Pues que bueno, la docencia, la investigación y la extensión y difusión están encimadas, si se me vale el término, se permiten que no se establezca límites entre ellas y entonces tenemos un investigador que hace docencia pero que tiene que hacer difusión y extensión. O tenemos a alguien que intenta hacer investigación pero que es docente. Allí la investigación-acción nos forma un espacio excelente para poder determinar estas condiciones de fortalezas. De igual manera, hemos reconocido que en las universidades se ha privilegiado el ejercicio de las funciones adjetivas, toda vez que lejos de reconocer el trabajo en las funciones sustantivas, nos estamos dejando o fortaleciendo en el esquema de las funciones adjetivas. Bueno, ¿cómo llega entonces la investigación-acción desde la perspectiva cualitativa en la enseñanza universitaria? Es necesario y reconocer que no vamos a profundizar desde esta condición fenomenológica, pero sí es importante reconocer que existe un trabajo de investigación cualitativa desde la enseñanza universitaria. Esta investigación se encarga de recoger toda la información que se pueda dar a través de los discursos, pensamientos, sentimientos o comportamientos naturales por parte de los docentes que están de manera natural en los diferentes escenarios en los cuales lo vemos y que tienen evidentemente diferentes significados. Después de ello, los vamos a analizar de manera conjunta al contexto y con base a ese planteamiento inicial, reconocemos todas las variables que en él participan para poder organizar la información y estructurar el conocimiento obtenido. Esto evidentemente nos conlleva a determinar que el profesor, bajo un proceso de formación, se puede convertir en investigador actor de su propia práctica educativa. Y entonces puede vivir en constante y permanente escenario de reflexión para corregir su discurso, su pensamiento o su comportamiento que puede ser natural y que ahora puede estar mediatizado por el conocimiento de su propia práctica docente. Es evidente que esto no es nuevo, tenemos desde el Encuentro Mundial sobre la Enseñanza Superior en el siglo XXI, que lo organizó la UNESCO, en donde se planteaba que el criterio de la investigación en la educación superior y sobre todo aquel criterio de investigación cualitativa debe determinar la apertura a una visión transdisciplinaria de todas las investigaciones que se han llevado a cabo, en concordancia con las realidades y contextos sociales locales, regionales, nacionales o globales. Esto nos determina que realidades educativas que podemos estar viviendo en algún espacio de nivel superior o medio superior en alguna región del país, México, lo podemos encontrar en otros espacios, Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica. De igual manera es importante reconocer cuál es la naturaleza de la investigación-acción. La naturaleza de la investigación-acción está determinada por un planteamiento básico y que se conoce como el cuestionamiento autorreflexivo. Esta está determinada en el nivel superior dentro de la docencia como una forma de cuestionamiento que lleva a cabo el sujeto que vive las condiciones o las determinaciones sociales educativas que le permitan mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones de su propia práctica social educativa. Por eso es importante reconocer que todo determina o todo está determinado a partir de un cuestionamiento autorreflexivo. ¿Con qué objetivo tiene esto? La mejora permanente de su conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que esa acción se lleva a cabo. Por eso nosotros
pretendemos desde este posicionamiento de la investigación-acción determinar la elaboración de videos, autovideograbarse, para después entrar a una crítica sobre el ejercicio de nuestra práctica y determinar este proceso reflexivo y mejorar nuestra práctica. Es un proceso cíclico que en algún momento se ha planteado. Más adelante les voy a compartir el modelo que su servidor crea hace algunos años para poder determinar este ejercicio. La investigación educativa se utiliza para describir esta familia de actividades que realiza el profesor dentro de las aulas. Todo aquello que tiene que hacer dentro del proceso educativo, desde el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, intervenir en la mejora de los programas educativos, su sistema de planificación, y aquí podemos hacer una lista interminable: elaboración de secuencias didácticas, la elaboración de material didáctico, el uso de las tecnologías, la capacitación, la actualización, todos esos procesos que el profesor necesita llevar a cabo, las charlas que se dan en pasillo, cuando nosotros compartimos estas inquietudes con los demás compañeros profesores, los círculos de estudio, los círculos de compartición, cuando compartimos esas experiencias que no son a veces tan favorables en el ejercicio de la docencia, pero que alguien más nos lo va a dar. La exposición de casos, la exposición de diarios de clase, etcétera. Toda esa familia de actividades son los recursos que nos permita el trabajo de la investigación educativa. ¿Cómo es la investigación-acción en la formación docente? Pues es un instrumento que permite recuperar, y dice la diapositiva, reconstruir las prácticas y los discursos. La investigación-acción lo que nos hace es mejorar y transformar nuestra práctica social y educativa. La investigación-acción nos permite articular de manera permanente lo que nosotros encontramos, lo que hacemos y lo nuevo que pretendemos hacer. Es decir, se hace investigación, acción y formación para la transformación. Lo que nos permite este trabajo de formación desde la investigación-acción es acercarse a la realidad, vinculando el cambio con el conocimiento. Esto es lo que nos permite determinar cuáles son las formas de acercarnos a esa realidad educativa y transformarla. Hace que los profesores sean protagonistas de ese proceso de investigación y en consecuencia del proceso de su transformación docente. Él es el que se convierte en el autor de esa transformación, de la cual ha sido también objeto de modificación. El modelo que yo les comparto determina algunas de las experiencias de investigación-acción que van construyéndose. Es un modelo cíclico, es un modelo que se va determinando en una de las formas en las cuales nosotros determinamos preguntas claves que hacemos. Es: ¿cómo llegué a ser docente? Y esa mirada me determina de lo que yo pude decirme, cómo llegué a ser docente. Es una mirada introspectiva, es una mirada donde se recupera cuáles son las condiciones en las que yo me estoy construyendo como tal. Y en esa construcción del modelo, yo determino cuáles son las formas de cómo llegué a ser docente, cómo ha venido siendo mi actualización como docente, qué tipo de profesor soy y la concepción pedagógica que tengo de mi trabajo educativo. ¿Cuál es el modelo de investigación que yo pretendo seguir para modificar mi práctica y después ponerlo en ejecución? ¿Cuáles serían las experiencias de investigación-acción que hemos venido teniendo? Pues la primera de ellas es que el docente universitario debe involucrarse en supuestas formas de transformación, y digo supuestas porque al final de cuentas él es el que decide esa transformación a través de propuestas académicas que le tengan que impactar en su modificación como docente. ¿Y qué implica ello? Pues la movilidad académica, la acreditación como docente, la cooperación, las nuevas tecnologías, el uso racional de las nuevas tecnologías, vincular sus prácticas educativas con el medio ambiente, reconocer una identidad regional y sobre todo
ya reconocer que el ejercicio de la docencia universitaria tiene un impacto en el asunto de la globalización y la internacionalización, que debemos que tener acceso a diversas formas de expresión cultural, a una capacitación permanente y lo que nosotros debemos de identificar como una forma de reconocimiento de la diversidad de los currículos. En ese sentido, les comparto que desde la investigación a acción, lo que hemos venido viendo, que para 2030, y probablemente sea un poco antes, el docente de nivel superior, el docente universitario, tiene que ser, o se espera que sea, de entrada, un ser incluyente, desde la visión del manejo de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, pero sobre todo de la sociedad del aprendizaje. Tiene que ser una persona que viva la la misión educativa transformadora desde lo digital y que tenga el dominio de por lo menos 2 idiomas. Y digo la emoción educativa porque aquel que no se entusiasme en el proceso de la enseñanza y construya ambientes de aprendizaje probablemente quede fuera de esta nueva lectura del docente universitario. Tiene que ser un individuo, y esto es verdaderamente trascendente, un individuo que construya una responsabilidad cívica, una responsabilidad climática, una responsabilidad social, espiritual y en síntesis que como docente universitario se resignifique como un guía social. De igual manera, se espera que este sujeto docente universitario sea un sujeto cuya condición de sí misma implique para él y para los demás el reconocimiento de su existencia en una sociedad vulnerable y volátil. El SARS-CoV-2 nos ha dejado una experiencia verdaderamente significativa en todas las estructuras de la sociedad, pero en el campo educativo nos permitió reconocer lo vulnerable y lo volátil que pueden ser, algo que ya de sí dábamos por hecho en nuestra práctica educativa. De igual manera, el docente debe de ser una persona que construya la flexibilidad adaptativa ante la diversidad cultural, diversidad social, la diversidad sexual, la diversidad económica, religiosa, educativa y la diversidad de las estructuras familiares. Debe de ser un docente aquel que atienda la naturaleza de su personalidad en la conformación de hábitos y de la disciplina como un modelo de transformación social. Por último, debe de reconocerse un individuo que experimente las implicaciones de la salud pública como condiciones de vida y muerte. Y esto ya lo vivimos, lo estamos todavía viviendo, la pandemia sigue y en consecuencia podemos reconocer que como docentes tenemos un peso socio-cultural que debemos asumir y podemos reconocer que estas condiciones nos permiten identificarnos una y otra vez para la transformación de nuestra práctica educativa. Por último, comparto esto, que sí, evidentemente existen muchas razones por las cuales como maestros debemos perfeccionarnos continuamente. Eso ya lo vimos. Pero sobre todo, debemos de reconocer que el éxito de nuestros alumnos y la calidad de la educación que impartimos dan un significado profundo cuando somos verdaderos docentes. Es necesario alternar la reflexión y la acción, que se completan y corrigen la una con la otra. Antoni Gaudí. Muchas gracias por su escucha y sigo atento a comentarios. Hasta pronto, saludos y gracias.